Hola, soy Raúl Guevara, el titular de la Cátedra de Historia de la Educación. Esto es un video informal que se hizo en una reunión de Zoom, una reunión de cátedra, en tiempos de pandemia, a final del primer cuatrimestre. Nos encontramos a charlar un poco, a ver cómo nos había ido y nos encontramos contando una experiencia que habíamos tenido con Sunilda Trinidad, la profesora adjunta de la cátedra, hace muchísimo tiempo, ya en el siglo pasado. Es una experiencia de las escuelas de la familia agrícola, fuimos compañeros de estudio nosotros, pero cada uno trabajó en escuelas diferentes. Ella trabajó en Santiago del Estero, en el norte de Santa Fe, yo también en el norte de Santa Fe. Yo trabajé en la escuela de la familia agrícola de Villa Ocampo entre 1978, 79, 1980 y en el 81 cerraron el Instituto de Capacitación de Monitores. Decidimos buscar otros caminos. Fue una gran sangría de monitores en ese momento. Y nos encontrábamos en Reconquista a tener los encuentros de formación. No es la verdad, no es la única verdad, es nuestra verdad, nuestra experiencia como docentes comprometidos con una militancia en la docencia que nos hacía pensar que un cambio era posible. De eso se trata este breve video improvisado que lo hicimos en una reunión, por eso estamos así. Las preguntas de Miguel nos disparaban a responder, pero después no sé por qué no quedaron en el video. Tuvimos Miguel Ángel Amarilla, Cristian Lucero, que participa preguntando mucho, Sunilda Trinidad y, por supuesto, yo, Raúl Guevara. Soy Sunilda Trinidad. Ingreso al ICAM en febrero de 1977. ICAM, Instituto de Capacitación de Monitores. Durante el primer año era de formación general y alternábamos entre el instituto y alguna de las escuelas de la zona y las zonas rurales donde íbamos a ejercer como docentes. Hacíamos estadías en las casas de las familias de nuestros futuros alumnos, digamos. En el segundo año hacíamos la residencia. Yo hice mi residencia en Margarita Belén, en la provincia de Santa Fe, y ahí alternábamos entre la escuela y el instituto en esta cuestión de intercambio permanente entre la acción y la reflexión. La acción sobre la educación específica y todo el trabajo de la comunidad educativa, y en el instituto adquiríamos las cuestiones teóricas para después desarrollarlo en la práctica. Y de la práctica, llevábamos inquietudes para resolverlas en forma teórica en el instituto. A partir del tercer año ya éramos trabajadores de la docencia como monitores prácticamente en tiempo completo, entonces ya la alternancia era menor, pero siempre había alternancia entre el instituto y la escuela donde nosotros ejercíamos. A partir del tercer año, 3 años concretamente, estuve en Santiago del Estero. Otros 3 años estuve en Deró, en la provincia de Buenos Aires. Lo que me llevó a dejar las Cefas fundamentalmente tenía que ver con haber perdido un poco el sentido, la filosofía que movía el movimiento EFA. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pedimos la subvención estatal, ¿qué hace el Estado? El Estado nos impone un plan ya aprobado, que era el de agrónomo general. Entonces se nos desvirtuaba toda la currícula, la currícula que estaba armado específicamente para esas escuelas y con las necesidades que habían aportado en su momento los padres para los cuales se armó este tipo de instituto y este tipo de formación para los chicos de pequeños y medianos productores. Entonces, bueno, eso nos marca bastante. Nos marca porque, bueno, yo estaba casada con un monitor en ese momento y dejamos las Cefas porque ya no tenían el sentido que tenían cuando nosotros trabajábamos en ella. Bueno, nos fuimos directamente a hacer otras cosas totalmente distintas, pero sí, en lo que a mí respecta, me marca por dónde seguir, marca mi carrera profesional en cuanto al hecho educativo, ya que me dedico a las ciencias de la educación, me recibo de psicopedagoga y licenciada en educación y dedico toda mi carrera a la educación, porque pensaba que estas bases que nos dieron las Cefas
nos podrían servir para desarrollar tanto el trabajo en la docencia secundaria, que la seguí después, y en la docencia universitaria, que bueno, hasta hoy creo que hacemos algún aporte, al menos desde la experiencia pasada. Ahí está. ¿Ven? Este es un texto muy interesante, es un texto que va más allá de Freire, porque Freire planteaba reflexión, acción, y esta gente plantea reflexión, acción, reflexión. Lo interesante es que la formación docente se hacía con el mismo sistema, pero en un punto no se las podía bancar. Las comunidades la sostenían, la bancaban con guita de la Iglesia internacional, de Holanda y de Alemania sobre todo. De Así fundaciones, que, Pan para el Mundo, por ejemplo. sí, Adveniat, me acuerdo, Miserior, que eran alemanes, y con esa guita venían, administraban unos burócratas que no tenían vínculo con él, ponerle el cuerpo al barro, ellos vivían bien, nosotros nos cagábamos de hambre, con eso sostenían Como la todo estructura. militante. Claro, nosotros éramos todos militantes y arriba eran más o menos lo que pasa ahora en el gobierno, digamos, ¿no? La militancia abajo y los blancos arriba. Nosotros laburábamos ahí 24 por 24, 24 horas por 24. Por sueldos miserables. Creo que los peores sueldos era que tenía Zuni con su marido, que eran del 40% de lo que los demás ganábamos. Calculen, no, el 40% de lo que se debería ganar, porque los que Para ganábamos, Raúl, yo ganaba el 80 y compartía el 20 del 80, que era una miseria, porque no teníamos antigüedad, compartía el 20 a una caja que no sé dónde iba y ellos distribuían supuestamente. Ahora me quedan dudas también hacia abajo, ¿no? Raúl, permíteme que le cuente ahí, emiten esta cosita, es decir, del sueldo, que era una miseria. Nosotros vivíamos en ese momento en Margarita y teníamos a Facundo, a tal punto, chicos, que o comíamos o llevábamos a Facundo al médico, que estaba enfermo. Ya, no Sí, había sí. mucho para elegir, llevábamos a Facundo al médico. Pues nosotros no nos llamábamos profesores, nos llamábamos monitores y teníamos una formación igual, ¿eh? Teníamos un instituto de capacitación de monitores. Lo mismo que hacían los alumnos, nosotros íbamos a cosechar al campo. Antes de que nos manden al aula, teníamos que saber lo que era trabajar y vivir en una familia rural. Entonces nos mandaban a vivir al campo. Vivir con una familia. ¿Mínimo? Sí, sí, sí. Bueno, les cuento que eso de armar el plan, mi experiencia más terrible fue cuando entré al instituto, nos mandan al campo, a todos, nos mandan a distintas chacras, y cuando volvemos había dos gringuitas que se habían sumado a, a estudiar con nosotros, que eran egresadas de EFA, ya habían egresado de la EFA. Habían hecho el secundario porque no había cuarto y quinto. Bueno, cuando volvemos, todos presentamos, yo me acuerdo que como porteño tenía 40 páginas escritas, era un diario, y las pibitas tenían 10 páginas, pero eran envidiables. Era de una semana, ¿no? En la primera experiencia. Las tipas habían puesto localización. Entonces pusieron un mapa donde estaba localizada la chacra, mapa local, uno un poquito más grande donde quedaba el partido donde estaban ellas, otro más grande donde estaba la provincia y otro más grande donde estaba la Argentina. Digamos que era como hacer un zoom, tic, 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 avanzando desde lo más particular. Después una rápida historia de la localidad, una rápida historia de la familia, y después la producción, y qué tipo de producción, y cuándo se esperaban la cosecha. Nosotros no habíamos visto nada. Yo me di cuenta que no había visto nada. Es que ya tenían un salto de calidad esos egresados impresionante, y hablaban poco, no les conocíamos la voz. Los Propio, chicos iban una propio, semana a la escuela y 2 semanas se un iban plan a la propio. casa, y lo que estudiaban en la casa era los contenidos eran lo que tenían que ver para la casa. Digamos, en vez de ver una germinación del maíz, veían la germinación del algodón, en el caso donde vivía yo. Que había algodón y son dicotiledonias también. ¿Ven? Ahí aprendíamos esa cosa también nosotros. En vez de estudiar la historia de los griegos y los romanos, estudiaban la historia de su familia y de su comunidad y cómo las instituciones que habían en el barrio.
primero, y después que ampliaban al departamento, y después a la provincia, y después al país. Es decir, era concéntrico de abajo hacia Y arriba. después al Siempre, ¿no? después al mundo, porque si en ese lugar, por ejemplo, eran hijos de inmigrantes, entonces ¿dónde estaban sus raíces? ¿Qué características tenía? ¿Qué historia tenían los lugares de donde venían sus abuelos, sus antepasados, por ejemplo? Y nosotros cuando trabajamos, la mayoría de los descendientes hacía 100 años que estaban ahí, entonces se podía llegar en un salto de generaciones a la fundación prácticamente, porque vos hablabas con el pibe y lo que el abuelo le contaba era lo que el abuelo del abuelo le había contado cuando vino de Italia. Digamos, era muy interesante. O sea, tenían 4 o 5 generaciones desde haber venido de Italia, en el caso nuestro, ¿no? Era una forma de vincularnos diferente, pero el tema es cuando se empezó a decir, el Estado vino y dijo, ¿qué es esto? Esto no puede existir, que fue sobre todo en la segunda dictadura, no la de Onganía y compañía, sino que dice, bueno, acá tenemos denuncia de corrupción, no de corrupción, de terrorismo. Claro. Y entonces te levantaban un profe y te lo llevaban y te lo dejaban preso meses. ¿Qué los mantenía en ese trabajo? ¿Qué tipo de relación tenían con el proyecto en términos generales? Si lo ves como algo... Digamos, las escuelas surgen por necesidad del grupo de campesinos que sus hijos iban a estudiar a la ciudad y no volvían, y había un profundo desarraigo y despoblamiento del campo. Entonces, conocen a unos docentes, pedagogos que son, bueno, Zurigoy en ese momento y 2 franceses que van a traer la experiencia de Francia, la van a conocer, la traen, y los planes de estudio se elaboran en función de las necesidades o de los planteos de la familia. Los técnicos lo que hacen ahí es interpretar qué contenidos querían desarrollar para sus hijos, y esos eran los contenidos que, digamos, de alguna manera los técnicos lo que hacían eran poder formularlos, digamos, como contenido. Recortes de realidad que son formulados como contenido. Eso por un lado. Eso fue lo que después tuvimos que cambiarlo porque el Estado no lo aceptaba. Técnicos contratados por la cooperativa. Que técnicos que fueron apareciendo, este es pedagogo, el otro nos juntaron, y bueno, de repente se armó una asociación. Mira, hay una cosa interesante ahí, lo que tienen en común, que es lo que fue muy de base el inicio. los que organizan la experiencia son 100% militantes de iglesia. Una iglesia postconciliar, una iglesia que dice que hay que ir a los pobres, una iglesia vinculada al Vaticano II, cosa que habrá que leer en algún momento, y vinculada a Medellín. En Medellín se juntaron los obispos latinoamericanos y generaron un acercamiento al pueblo y lo promovieron. Y es el tiempo en el que habían comenzado el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo y se desarrolla la teología de la liberación. Es el tiempo en que Freire está escribiendo lo suyo. Claro. Es el tiempo en que Illich está escribiendo lo suyo. Es el tiempo en que el imperio desarrolla la tecnología educativa con el desarrollismo. Así que es un tiempo de grandes revoluciones. Es el tiempo del Mayo francés. Es el tiempo de los Beatles. Es el tiempo de la Revolución Cubana. 10 años de Revolución Cubana que se estaba expandiendo en América Latina en los grupos de izquierda. Entonces, el otro día descubrí, casualidad, mirando un video sobre el cura Mujica, antes de la fundación del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, él ya tenía un acercamiento a lo más pobre y trabajaba en una parroquia cuyo párroco se llamaba Juan José Iriarte. Iriarte, ese cura, lo llevaba al norte santafesino, donde comienza esta experiencia, a hacer experiencias de evangelización y de trabajar con los más pobres de los pobrísimos, digamos, ¿no? Iriarte terminó siendo obispo de Reconquista, que es el norte santafesino. Cuando nosotros estuvimos, el obispo era Iriarte. Tenía un aristócrata, vos escuchabas hablar con él, era un aristócrata. Sin embargo, era un tipo que se recorría las chacras a caballo. Así que vos decís, miércoles, un obispo, viste que uno está acostumbrado al obispo, que es un título nobiliario. En ese contexto, ese es el contexto del cambio. En mi caso, yo estaba seguro que estaba haciendo la revolución por otros medios.
no nos hubiéramos bancado tantas cosas si no estábamos convencidos de eso. Yo, bueno, venía de un medio muy pobre, pobrísimo, por lo tanto, más pobreza, digamos, como que no me afectaba No te iban demasiado, a correr excepto cuando empecé... pero teníamos compañeros que venían de clases muy acomodadas, especialmente porteños, ¿no? Digamos que tenían un compromiso con su fe, la idea de que el cielo existe, pero que empieza acá, que no viene después. Ahora miraba a la distancia, era conmovedor, ¿no? Había mucha gente así. Y otros que habían nacido en la comunidad, que eran hijos de gringos, que no eran el terrateniente explotador, eran gringos que se rompían el alma con 140 hectáreas. Cuando uno lo mira a la distancia, dice, bueno, pobre gringo. En esa época creíamos que eran los explotadores, digamos. Pero cuando después uno ve los tipos que tienen millones de hectáreas, decir, pobre tipo, vivían de su laburo con lo que podían. Vivían bien de su laburo, pero con lo que podían, ¿no? Perdón, en el medio pasaron cosas. De todas maneras, cuando se empieza a expandir y la Argentina es sede de las escuelas de la familia agrícola latinoamericana, ¿sí? Bueno, Congreso mediante y todo lo demás, viene la dictadura y cuando se apiolan, digamos, de que ahí no se formaban otra cosa que líderes agrícolas, digamos, cuadros, entonces, ¿qué hacen? Empiezan a hacerla desaparecer. Cuando nosotros nos empezamos empezó la expansión o la posibilidad de expansión, tal como se la conocía, la hacen desaparecer. Es decir, nos cercenan este proyecto propio, el currículum propio, y además, bueno, nos ahogan con la cuestión económica. Entonces, bueno, ahí hubo que ceder, y hoy por hoy, hay, como dice Raúl, ¿cuántas hay, Raúl? 45 sí, bueno, o 50. Bueno, muchas de ellas se Hay convirtieron en la provincias que no provincia de Buenos estaban. Aires. Bueno, Misiones está a full con eso, por ejemplo. La provincia de Buenos Aires ahora tiene gestión mixta, que la trajo un profesor nuestro, Gerardo Bagalini, y son los centros para la producción total, que tienen el sistema, pero tienen, digamos, gestión mixta, el gobierno y la comunidad. Y los sueldos, no sé muy bien cómo funciona ahí el tema de los sueldos. No, no, son del Estado. Tienen gestión mixta, pero son del Estado, los paga la Dirección de Escuelas. Una de las cosas interesantes fue que los docentes no teníamos participación en las decisiones. Las decisiones las tenía la familia y eventualmente, mirado a la distancia, la organización que estaba por encima. Las escuelas se llamaban EFA, Escuela de la Familia Agrícola, y por arriba había una asociación que se llamaba Asociación para la Promoción de la CEFA, APEFA. Ahí se tomaban las decisiones con gente, algunos habían pasado por EFA, pero muchos no. Es decir, yo me acuerdo que había un contador que manejaba toda la guita, mientras veíamos que había gente que veía muy bien, nosotros la verdad que veíamos muy mal, y no nos importábamos porque teníamos 20 y pico de años, es decir, no habíamos elegido eso para hacer la diferencia en nuestra vida económicamente. Hacíamos la diferencia, pero no económica, ¿no? Bueno, lo pedagógico, la pedagogía y la alternancia. La pedagogía de alternancia es esto que, ¿vieron cuando dicen la pedagogía, cuando meten la alternancia y que se habla de la alternancia como a la mañana trabajamos y a la tarde vamos a la escuela? Bueno, no. Esa no es la pedagogía de alternancia que sostiene este movimiento. La pedagogía de la alternancia, digamos, lo que sostiene esto de la acción, reflexión-acción, justamente a partir de ahí. Es decir, tiene un hilo conductor que se va a llamar plan de búsqueda. El plan de búsqueda es una guía, es un cuestionario que se elabora en la escuela con los chicos para ver qué vamos a investigar en nuestra comunidad, ya sea de historia, de plantaciones, de consumo, de comidas típicas, ropa, etcétera, y lo vamos a contestar en la familia, una de las actividades importantes que se tienen durante la semana. Eso se trae a la escuela, se hace el pulido y se hace la puesta en común. Y el docente que hace la puesta en común tiene que ser lo suficientemente hábil como para que de ahí surjan los interrogantes que se van a contestar en las áreas. Y ahí va a estar la reflexión sobre esta cuestión de la práctica. Después vamos a pasar toda la semana revisando y viendo materias y, bueno, cuestiones prácticas de vida también, y vamos a volver al medio social
y de la comunidad y de producción para tener acciones sobre ella a partir de lo que nos vamos llevando del aspecto teórico. Entonces, esta conjunción entre la teoría y la práctica, donde toda una comunidad se pone en movimiento, digamos, eso es lo que se consideraba la pedagogía de la alternancia. Eso era muy parecido a la planificación por proyectos. Por ejemplo, cuando nosotros, viste que te decía que hacíamos la puesta en común y el docente lo suficientemente hábil como para que diga, bueno, a ver, pero ¿cómo germina esta planta? ¿Qué condiciones tiene que tener? Etcétera. Bueno, a ver con qué área se puede relacionar. Eso mismo, bueno, pero ¿de dónde viene? Bueno, se relaciona con historia. Entonces, las clases eran integradas. Es decir, todos aquellos que se podía integrar, tampoco traíamos de los pelos, todas las áreas que se podía integrar, se integraban y dábamos clases integradas y las evaluaciones eran integradas. El momento de evaluación era un momento de reflexión. No es la evaluación como la que conocemos, que le damos la evaluación al alumno, sino que todo era un parate. Es decir, una reflexión sobre nuestras propias prácticas, una reflexión sobre lo que hacemos, una reflexión sobre el trabajo teórico y una reflexión sobre el trabajo práctico. Y una reflexión sobre la vida misma que teníamos los docentes, con los padres con los alumnos, nosotros, nuestra relación con nuestros alumnos, digamos, ese era el sentido de la evaluación. Y trabajábamos, como decía vos, esta cuestión del proyecto, y sí, nosotros llamábamos integradas. Era la idea de elaborar, ¿no? Es decir, el método de proyectos es un método inventado en 1912. El eje de todo el trabajo, no sé si lo dijiste, Sonia, al final se llamaba plan de búsqueda. El gran problema es que a la larga se burocratiza y un plan de búsqueda que fue exitoso en 1978 se va a volver a hacer en el 79 y quizá en el 80. Lo difícil es cuando vas teniendo una nueva generación de docentes que no son formados de ese modo. Trabajar con eso era muy difícil, trabajar con los ingenieros agrónomos que trabajaban con nosotros. Los chicos llegan a tercero, nosotros vemos que tienen condiciones para seguir estudiando y entonces su certificado no era recibido en cualquier escuela. Entonces los chicos tenían que ir a rendir un montón de exámenes, qué sé yo. Para evitar eso, se empiezan negociaciones con la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada, que dependía de Nación, para que acredite que esos tenían tercer año. Bueno, donde le pediste eso al Estado, cagaste. El Estado viene y te dice, muchacho, está bien, pero estos son los contenidos. Pero no, nosotros empezamos con la familia, con el barrio, con la localidad. Dice, no. Acá se empieza con historia antigua, medieval y no sé qué. Pero nosotros empezamos, las ciencias naturales están integradas, la biología con la zoología, con la anatomía, no tenemos separación. No, acá primer año biología, segundo año zoología, tercer año anatomía. Digamos que todo lo que, la concepción que nosotros teníamos de integrar... y el plan de búsqueda afuera, porque no servía para nada. El plan de búsqueda afuera, porque no servía. Claro. El núcleo era ese proyecto que se llamaba plan, quedaba afuera. Y lo mismo los egresados de la escuela de monitores no podían trabajar en la escuela. Exacto, ese era el otro, eran dos, había que jugar dos peleas, una la del Instituto Formador de Profesores y la otra pelea era el instituto, las escuelas. Entonces empezaron a demandar, ¿no? titulaciones. Esto le pasa a los bachilleratos populares ahora. Es decir, le piden titulaciones. Bueno, macanudo, nosotros teníamos el Instituto de Capacitación, sí, pero el plan que ustedes tienen de estudio no sirve. El plan para ser profesor de historia, nosotros éramos profesores de ciencias sociales, estudiábamos para eso. Por ejemplo, bueno, el de matemática era mucho más directo, pero el de ciencias sociales, pero ofrece el Estado algo, bueno, pero nosotros le vamos a financiar, algo le vamos a tirar. Y entonces, bueno, se empezaba a terminar la vaca lechera de las fundaciones europeas, que no querían mandar guita a un país que estaba bajo dictadura, ese es otro tema, una dictadura genocida. Empezamos a aceptar, es decir, en APEFA, en la organización, empezaron a aceptar imposición de contenidos. Se nos empezó a meter inspectores, a nosotros nos llegaban inspectores que se instalaban todo el día en la escuela, hacían un informe. Decían que la cantidad de horas que los chicos estaban en la escuela no era la misma que una escuela normal, digamos. Le demostramos que eran más. Sí, nuestros chicos con una semana íntegra estaban más horas en clase que el resto, pero había que demostrar eso. Entonces, bueno, todas las imposiciones del Estado para que nos volvamos a parecer a una escuela de ellos y destruían el proyecto, se fueron poniendo en evidencia hasta que
En el 81 cerraron el Instituto de Capacitación de Monitores. Cuando esto se estaba desarrollando, ¿ustedes tenían lectura o conocimiento de las posturas desescolaristas o habían No. leído algo de Illich? Yo no, ¿No? yo no. No, yo a No. Illich lo conocí en el 86 en la universidad, que se Yo lo daba, conocí en la universidad. claro, se lo Yo daba a la hablaba, pasada. es más, yo hablaba y me decían, vos sos marxista. Y yo nunca fui marxista, nunca leía Marx, pero pasé Claro. por la cefa, pero conocí Bueno, el movimiento. pero el rol del monitor, ¿cómo lo ven? Si, por ejemplo, la crítica al maestro como sacerdote o como carcelero, como dice García Olivo, si ustedes creen que esa forma de vincular a los estudiantes con el conocimiento o de administrar un espacio de enseñanza está dentro del modelo escolar tradicional, o dentro del modelo escolar con algunas variaciones en cuanto al trato, en cuanto al trabajo del estudiante, o es algo radicalmente distinto. Se podría pensar como una experiencia que tiene elementos de desescolarización. No, desescolarización no, porque al contrario, No. es un internado. Están 24 horas dentro una semana. Sí, pero es un mixto, si no, no es posible la reflexión, acción, reflexión. Es un mixto, porque vos pensás que están en la escuela en el momento de reflexión, están en el campo en el momento de acción, ¿sí? Nos estamos olvidando de algo que no es menor. Esas 2 semanas que los pibes están en su casa, nosotros los visitamos en la chacra. Nosotros Como somos sea. promotores de la comunidad, pero los visitamos no para ver si están completando la tarea que está en la carpeta, para ver qué hacen, para hablar con la familia, para tomar mate, para ver la problemática de la comunidad, escucharla en primera persona, para poder retomar eso mismo la semana que vuelven los chicos, para hacer el próximo plan de búsqueda. Saca el mate de ahí, Zuni. Para sacar el mate, para hacer el próximo plan de búsqueda, digamos. Verdaderamente es transformador, donde la escuela es un instrumento de la familia y la familia es el insumo básico de la escuela. Pero bueno, no, la verdad es que no tiene nada que ver con el desescolarismo, pero no tiene que ver con la escuela. Tampoco Esa es experiencia, ¿no? escolarismo, para mí es un mix que es, bueno, que se encontró la forma de una forma distinta, digamos, ¿no? En ese momento era muy innovadora la propuesta, muy innovadora. Y generaba en la planta urbana mucha desconfianza, porque no podían entender este planteo de no ir a la escuela 15 días. Es decir, en ese sentido, sí, claro, tenés esa parte desescolarista que vos, si yo te planteara vos, yo lo pensé para la planta urbana, a ver, ¿podemos hacer una escuela de ese tipo en la planta urbana? Y no porque la gente que vive en el campo está en su casa, que trabaja en el campo está en su casa, mientras que en la planta urbana, fíjate lo que pasó esta semana, esta época de cuarentena, que si no hubiera clase y ustedes tuvieran que salir a laburar, porque ¿qué hace con los pibes? Digamos, en la planta urbana está asociado la escuela al mercado laboral, mientras que en el campo el trabajo se hace en el campo con los chicos. Tenés 5 años y estamos cosechando, vení con papá, que yo, hacé lo que pueda, le dan una bolsa y el pibe se divierte, no lo van a estar exigiendo, pero bueno, vamos a darle de comer a la gallina. Es laburo, no se ve, pero es laburo. Vamos a buscar leña, vamos a traer agua. Ese tipo de actividad que se aprende de muy temprana edad, yo creo que ningún pibe que se cría en el campo tiene idea de cuándo tiró sus primeros granos de maíz a la gallina. Así como nuestros hijos no tienen idea de cuándo agarraron su primer lápiz. Es lo mismo. Pero en ese sentido no se puede aplicar en la planta urbana. Si no, creo que alguien lo hubiera hecho, ¿no? Pero por más que le di vuelta a ver si lo podía armar, no, nunca pude pensarlo, ¿no? Siempre tenía esos peros. Y el problema del desescolarismo actual, aunque hay gente que acuerda y dice, bueno, pero ¿qué mierda hago con los pibes? Acuérdense cuando vino acá a charlarnos de que su hijo estudiaba en su casa, le saltaron nuestras alumnas al cogote diciéndole, sí, todo bien, pero flaca, vos no laburás. Yo tengo que salir y salgo a las 7 de la mañana, vuelvo a las 7 de la noche, ¿y qué hago con los pibes en ese tiempo?
¿Entendés? Homeschooling, ¿con quién? Ah, mirá vos. Qué bueno, a mí Pero nunca me querido, dieron. yo debo ser la única mujer en el país que tiene su título de monitora, porque los amenacé. Hija de puta, yo nunca lo tuve, no se lo pedí. Bueno, yo se Pero lo conseguí